bienvenidos a... Bajaraj. Ah, lo pronunciaste bien. ¿Viste? Todo, es difícil. En español sería como una cosa como Bacharach, algo así. Bueno, estamos en la región del río Rin. Sí, estamos en las afueras de Coblenza. Sí, es Patrimonio Mundial de la UNESCO y la verdad que toda increíble. La parte del valle, sí, increíble. Fue descrita como para Víctor Hugo, fue como una de las ciudades alemanas medievales más lindas y yo creo que sí. Sí, de hecho es el típico paisaje alemán de casitas con entramados de madera y todo, parece un cuento. Y no solamente eso, sino que además las montañas están llenas de viñedos. Sí, sí, y acá estamos mirando uno. Sí, estamos de hecho enfrente, ahora lo van a ver. Es típico una herencia, digamos, romana. De los romanos. Sí, románica. ¿Dónde salía la palabra? Sí, sí. Estamos complicados con el lenguaje hoy. Pero bueno, así que bueno, espero que disfruten la ciudad. Sí, porque no tiene desperdicio. Quédate hasta el final porque realmente vale la pena. Dale. Nos vemos. Nuestro viaje comenzó tomando el tren desde Coblenza hasta Bajaraj. Lo bueno es que el centro histórico de la ciudad queda a tan solo 5 minutos a pie de la estación. Sí, y además, camino al centro histórico, encontramos el ayuntamiento, que se encuentra en una antigua casa de entramado de madera que fue construida en el siglo XIV. Estamos recorriendo los pueblos alemanes del Valle del Rin. Sí, alrededor de Coblenza. No saben lo que es. Totalmente recomendado. Ya habíamos hecho los de Frankfurt en su momento y nos había sorprendido, pero esto la verdad también vale la pena, por Dios. Lo que vemos acá es la iglesia protestante de San Pedro, comenzada en el siglo XII y se completó en el siglo XIV. Sí, y allá tenemos la Altes Haus, que es el edificio más antiguo de la ciudad. Se construyó en el año 1368 en el típico estilo medieval. Hoy en día alberga un restaurante. Lo que ven acá es la torre de correos, la cual ofrece una vista increíble del río y la ciudad. Es una caminata cuesta arriba bastante fácil a través de los viñedos. Les decíamos que más deutsche que esto no hay. Sí. Pueblos medievales, casas de entramado de madera, murallas, torres por todos lados, castillos, sí, no, increíble, increíble. ¿Y Noé? Con ganas de tomar vino. Sí. Y les recordamos, hagan esto antes de comer y no después de comer porque Se complica. ah, que lo parió, che. Vamos. Este castillo fue construido por los arzobispos de Colonia en el siglo XII. Hoy en día está abierto al público y funciona como albergue. Bueno, y con esta hermosa imagen de parte de la muralla de la ciudad, los viñedos,
¿Y nosotros? Nos despedimos. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La verdad que una ciudad impresionante. No nos esperamos para nada esto. Sí. Fue divino, divino totalmente. Volveríamos. Obviamente 100% recomendado. Y bueno, acuérdense, si quieren ver otros videos de todo este valle espectacular de Pueblito, Sí. hagan clic acá en el link Sí. Y no se olviden también de suscribirse y darnos el like, que nos ayuda. si les gustó. Así que bueno, Bueno, nos vemos. Ahora sí, aleluya.